Ahí estamos en vivo. Hola a todas las personas que se vayan conectando. Les saludamos desde Sofía, Psicología Femenina. Hoy, como otro jueves, estamos en los webinars y en esta oportunidad tenemos de invitada a Juliana Starnoni. Mucho gusto, Juliana, que nos Hola, puedas Miri. acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás? Miri, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio y bueno, a todas las personas que se conecten, así que muy contenta de poder compartir acá un poco de eh, este espacio y este tema tan interesante que vamos a ver hoy. Ujú. Sí, justo el tema que nos vas a hablar hoy día es lo femenino y el descanso y el descenso al inframundo, perdón, es la pérdida de la inocencia y encuentro con la sombra en los mitos de Prosófone e Inanna, ¿cierto? Exactamente, un tema bastante interesante, sobre todo, bueno, el mito de Perséfone y de Diana también, pero tal vez que se lo tiene muy presente como un mito que tiene que ver con las estaciones, ¿no? O sea, y en realidad está hablando de un proceso muy importante en el psiquismo femenino que tiene que ver con la integración y la totalidad. Así que en un ratito vamos a abordar todos esos temas bastante complejos y sanadores para todas las mujeres. Ujú. Muy bien, Juliana. Entonces, para que todas podamos conocer un poco mejor a Juliana, que es una miembro de Sofía que nos está acompañando el día de hoy, les voy a comentar un poco acerca de su currículum. Ella es argentina, ¿cierto? Así Eh, es, Buenos ajá, Aires. sí, cursa estudios de psicología analítica y arteterapia junguiana en la Fundación Carl Gustav Jung de Buenos Aires. Cursa la carrera de psicología en la Universidad de la Marina Mercante de Buenos Aires. Es astróloga y consteladora y desde hace 6 años trabaja con mujeres dentro del ámbito de círculos femeninos y de consultoría de astrología terapéutica. Se encuentra también cursando el segundo año ya de la formación femenina de psicoterapia femenina dentro del Instituto Eleusis. Así es que ahí, Juliana, ya el espacio es todo tuyo para que nos puedas ahí compartir toda tu sabiduría. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir. Voy a ir abriendo el PowerPoint que nos va a ir acompañando un poquito en esta charla que vamos a tener sobre la importancia del mito de Perséfone y el mito de Inanna en el proceso del descenso al inframundo, nada más ni nada menos. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de este mito. No sé si se ve ahí en pantalla completa. A ver si ahí Se tú me ve, avisas. pero con los bordes del PowerPoint. Ahí está, perfecto. Bien. Ahora sí. Bien, bueno, vamos a hablar un poco, sí, de este mito, del mito de Perséfone y el mito de Nana. Más que nada me voy a centrar en un principio en el mito de Perséfone y después también vamos a ir hablando algunas cuestiones con el mito de Inanna. El mito de Perséfone suele ser conocido, o Perséfone suele ser conocida como la reina de la primavera, la diosa que está asociada a los cambios de las estaciones y al tiempo cíclico. Pero conlleva una simbología mucho más importante a nivel individual, colectivo, la simbología que tiene este descenso al inframundo, que ahora vamos a hablar un poquito cómo se desarrolla en el mito, y sobre todo también para la maduración y la integración dentro de lo que es la psique femenina. Bueno, el descenso al inframundo, ¿sí? Un poco lo que implica, nos va a estar hablando de la confrontación con el mundo del inconsciente, y va a hablar de un proceso de integración de la sombra, ¿sí? Simbólicamente, el proceso de ir hacia el interior de uno, va a estar hablando de este proceso de integración y de confrontación también con lo que se denominan los complejos dentro de la psicología analítica de Jung, y va a tener que ver con un proceso vital e inminente dentro de lo que es el proceso de individuación. Cuando nosotros hablamos del proceso de individuación, vamos a estar hablando del proceso de integración de la totalidad de nuestra energía psíquica, ¿sí? Y de lo que somos como personas, y pudiendo integrar todos nuestros aspectos y todos nuestros complejos. Vamos a abordar un poquito este mito de qué es lo que se trata. El mito de Perséfone nos habla de una niña inocente que era
la hija de Demeter, de la diosa Demeter, diosa de la tierra y la agricultura, y el dios Zeus. Esta niña que se encontraba en el campo, esta doncella, se encontraba en el campo con las ninfas, y de repente obviamente se abre la tierra y aparece el dios Hades, que la rapta y la lleva hacia el centro del inframundo. Hades es el dios que gobierna, ¿sí?, el inframundo, y ella es llevada a la fuerza hacia este lugar. Su madre entristece, se llena de dolor, y pide ayuda para poder rescatar a su hija, lo cual en un principio no cuenta con mucha ayuda de Demeter, y en su tristeza y en su desolación, los campos se secan, toda la vegetación muere, y se entran en un estado de invierno y de sequía. Dentro de esta lucha de Demeter por poder encontrar a su hija cuando ya todo estaba seco, Zeus decide intervenir y manda a Hermes para que pueda rescatar a Perséfone del centro de la tierra y del inframundo, donde estaba raptada por Hades, pero antes de ser rescatada, Perséfone come de los frutos de la granada. La granada era el fruto prohibido del inframundo, y toda persona que comiera ese fruto iba a tener que volver al inframundo. Entonces, de allí que Perséfone, una vez que come esta granada, puede habitar 6 meses en el exterior junto a su madre, pero tiene que volver siempre 6 meses al inframundo. Se transforma en la reina del inframundo, junto con Hades. Vamos a ver un poco también de qué se trata esto y todo el simbolismo que conlleva este descenso y este rapto a la fuerza, ¿sí? Vamos a ir desarrollando un poquito estas cuestiones. Bueno, acá también un poco en esta diapositiva lo que vemos es este acuerdo que tuvo con Zeus la intervención para poder rescatar a Perséfone y cómo es que ella vuelve al mundo. Es muy importante poder tener en cuenta que cuando hablamos de Perséfone y cuando estamos haciendo referencia al mito de esta diosa, vamos a tener que hacer una división entre la Coré Perséfone y Perséfone. Cuando estamos hablando de Coré, vamos a hablar de la doncella, el aspecto de niña, el aspecto de hija. Coré tiene que ver con el aspecto de hija, de inocencia, ¿sí? Bueno, el arquetipo de Perséfone tiene que ver, obviamente, con los estadios del ánima, y si lo vemos también dentro de los arquetipos de la psiquiatra junguiana Shinoda Bolem, va a tener que ver con aquello que es vulnerable, las diosas vulnerables. Este estado de Coré Perséfone tiene que ver con un aspecto de lo femenino que está completamente abocado a los vínculos, y es una diosa complaciente y es un arquetipo complaciente. Entonces, cuando hablamos del aspecto Coré de Perséfone, nos estamos refiriendo a un aspecto donde no hay del todo un desarrollo psíquico integrado, y hay un aspecto muy marcado dentro de lo que es el complejo materno, ¿sí? Es muy importante poder entender esto dentro del estado Coré. Es el arquetipo de la hija, de la niña eterna. Y como una diosa vulnerable, su trabajo está muy vinculado a todo lo que tenga que ver con la integración del aspecto opuesto, que es el aspecto del animus, perdón. El animus, que tiene que ver con la integración de lo masculino y un orden de lo femenino, del ánima, ¿sí? Por eso decimos que Perséfone es un arquetipo que el estado de Coré Perséfone tiene que trabajar en la integración del animus y una maduración del ánima. Por eso es la eterna niña, la eterna doncella. Es muy importante, como yo les explicaba, poder comprender esta diferenciación, ¿sí? Porque lo que está representando el descenso al inframundo y este rapto tiene que ver con determinadas situaciones, además, a las que están expuestas cuando está muy marcado este arquetipo de la Coré, de poder encontrarse con determinados personajes o situaciones que nos llevan a este descenso al inframundo, que es un lugar donde vamos a encontrar aspectos dolorosos, aspectos de angustia, aspectos de depresión también, y eso se puede dar por personas, parejas,
se cruzan en la vida de estas personas y estas mujeres. Este aspecto de Coré, que es inocente e incomplaciente, vive la vida en base a otros, y hay un contacto muy pobre, como yo les explicaba, con el animus y con el ánimas, y no hay un desarrollo psíquico maduro de la sexualidad, además. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Es también importante saber que cuando este descenso se produce desde un aspecto que es mucho más consciente, lo que va a significar es que va a haber un trabajo de integración. El descenso de Perséfone representa un trabajo de integración de los complejos y además también de todos los aspectos que están en sombra dentro de la psique. Para que pueda ocurrir eso también, es muy importante que haya una resolución y un trabajo dentro de lo que es el complejo materno. Siempre es importante tener presente esto. Cuando estamos hablando del estado de Coré-Perséfone, está muy marcado, ¿sí?, este complejo y esta simbiosis materna que no permite acceder o no permite tener un contacto también desarrollado y maduro con la propia sexualidad y con la propia psique. Este descenso al inframundo va a marcar ese proceso, un proceso, cuando es consciente, un proceso que va a hablar de la integración de los complejos, un proceso que va a hablar de una elaboración de complejo materno y un contacto mucho más profundo también con la sexualidad. Por eso es muy importante también comprender que Perséfone, cuando sale del inframundo, deja de ser la Coré. Ella vuelve porque no tiene forma de no retornar. Ella elige, ¿sí?, comer de la fruta de la granada. Hay algunas partes del mito que explican que en realidad Perséfone había sido engañada y que había accidentalmente tomado estas frutas. Y hay otras versiones, que yo creo que es la más correcta, que cuentan que en realidad ella decide voluntariamente comer de las 4 semillas de la granada, ¿sí? Al comer de las 4 semillas de la granada, ella vuelve voluntariamente a este lugar, porque cuando hay una elaboración de los procesos internos y cuando hay una integración del animus, que es el aspecto masculino dentro de la psique femenina, y una elaboración de ese complejo materno en el cual el estado Coré está completamente sumido, bueno, no es lo mismo, no se puede volver a la vida de la misma forma. Lo que representa esto es un aspecto de un estado de muerte simbólica, ¿sí? Hay una muerte simbólica, justamente la reina del inframundo, aquella que gobierna en el mundo de los muertos, y que conoció todo ese proceso y ese pasaje. Entonces, Perséfone está hablando de un estado muy profundo de trabajo interno y de integración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Bien, el descenso al inframundo como un ritual iniciático, ¿sí?, que nos va a hablar del proceso de integración de la totalidad dentro de lo que es el psiquismo femenino. Como decíamos hace un ratito, dentro de este arquetipo puede haber un descenso que se da en forma forzada, ¿sí?, porque aparecen en la vida de determinadas mujeres que tienen este arquetipo en forma más marcado, personajes que son de tipo plutoniano, ¿sí?, que hacen un descenso a través de situaciones dolorosas, pero en un momento de la vida ese descenso y esa angustia que se transitan allí se puede dar desde un aspecto que es mucho más consciente. Cuando ese aspecto se da desde un lugar consciente, es cuando se empieza el trabajo interno de elaboración y de integración, que tiene que ver con el proceso justamente de integración de sombra, ¿sí?, y bueno, de trabajo de los complejos, como recién decíamos. Ese proceso de descenso inminentemente va a llevar a procesos que tengan que ver, o situaciones que tengan que ver con depresión, angustia, y simbólicamente, bueno, ese proceso de descenso al infierno tiene que ver además con, como decíamos hace un rato, una situación de muerte interna. Es una energía muy fuerte y un proceso muy fuerte que puede llevar mucho tiempo. ¿Bien? Bueno, el descenso a los infiernos simbólicamente puede estar entendido como un movimiento de dirección al inconsciente, de un proceso de ensimismamiento y búsqueda de reflexión, de elaboración de nuevos valores y de integración en el proceso de la totalidad interior. Es muy importante tener en cuenta que la separación de Coré de su madre es un aspecto fundamental dentro de esta
de este mito y dentro de este ritual, este rito de pasaje que se da. Al descender a los infiernos, no retornará más la niña, sino que hay un proceso de muerte, ¿sí?, de esa hija eterna, para convertirse en una mujer que tiene una plena conciencia de la sexualidad y además en una mujer que tiene plena conciencia de los pasajes y los estadios de vida y de muerte. Eso también es algo muy importante para entender dentro de la riqueza que porta este arquetipo. Bueno, un poco como nos dice acá, la manera que se constituye este primer ritual iniciático tiene que ver con la separación de esa vida ligada a la infancia y la posibilidad de acceder a una iniciación sexual adulta, con plena conciencia. Hay algo muy importante a tener en cuenta también, que es el tener presente, el dejar atrás ese aspecto complaciente, de niña inocente, de querer satisfacer a todas las personas. Esto es algo que está muy presente en el estadio de Coré, ¿sí? Cuando Perséfone está en estado Coré, tiene esta forma de acercarse al mundo. Y también es muy importante tener presente, cuando lo abordamos terapéuticamente, que podemos encontrarnos con mujeres Coré Perséfone, ¿sí? Que no necesariamente son doncellas, sino que son adultas ya, mujeres que han avanzado en edad, pero que internamente no han logrado salir de ese estado interno o no han podido elaborar ese complejo materno que está muy marcado en este estadio y en este arquetipo, y siguen, ¿sí?, muy, muy, muy limitadas, ¿sí?, por ese complejo materno, eh, muy siempre pendientes de la aprobación, ¿sí?, de alguien externo y sobre todo de la figura materna. Es muy difícil cuando no hay un contacto con ese aspecto más profundo y con ese descenso desde un lugar más consciente, poder tomar el ánimo desde un lugar eh, más consciente justamente. Bien, es muy importante también tener presente el simbolismo de la granada, ¿no? La granada la granada tiene que ver con el simbolismo de la vida y la muerte, la resurrección, y es, bueno, muy importante dentro de este mito, ya que ella conscientemente, como decíamos hace un rato, elige comer de esta fruta, elige tomar estos frutos para volver periódicamente, ¿sí?, a este lugar, a este reino donde habita como reina con Hades. Está muy ligado a todo lo que tenga que ver el simbolismo de la granada con la producción agrícola, con los ciclos, con el tiempo, y como decíamos, con estos procesos de muerte y resurrección. También es una fruta que estuvo muy ligada a diosas como Afrodita, Hera y Atenea, y siempre tuvo una relación muy profunda con los procesos de fertilidad en la antigüedad, y bueno, estuvo muy presente en todo lo que tenga que ver con los misterios, los mitos de los misterios de Eleusis también, que tiene que ver con el mito de Perséfone, y siempre ligado al proceso de resurrección, ciclicidad, muerte, que es un poco lo que nos conecta con este mito. Las cuatro frutas, o los 4 granitos de granada que también come Perséfone allí, van a tener que ver con los 4 procesos iniciáticos o los 4 portales iniciáticos que se dan en la vida de la mujer, que son la menarquía, la iniciación sexual, el parto, no necesariamente puede tener que ver con un proceso de dar a luz a nivel físico, aunque eso también se puede dar, sino la capacidad de gestar ideas, de dar vida, de crear, ¿sí? Y también la menopausia. Entonces, todo lo que tenga que ver con la integración de los ciclos, la vida, la muerte, va a tener que ver con poder tomar toda esa sabiduría del inconsciente. Hay algo que es muy importante también tener en cuenta, que es lo siguiente. Cuando hay un proceso que se da a nivel consciente, ¿sí?, de este arquetipo, y hay un trabajo de descenso consciente que implica un proceso de integración de la sombra, un proceso de integración del animus, Perséfone deja de ser Coré y es reina del inframundo. Y en ese momento hay una medicina muy grande y una posibilidad
de que ese arquetipo deje de ser una diosa vulnerable y se transforme en una diosa más vinculada a los aspectos del ánima oscura, justamente, ¿no? Aquella que conoce los misterios del cosmos, aquella que está vinculada a los procesos de muerte y resurrección, aquella que conoce el misterio del propio inconsciente y ha logrado conquistar la propia alma, ¿sí? El mito de Perséfone tiene que ver con esto, el descenso de Perséfone tiene que ver con este proceso, la conquista del propio mundo interior. Se está hablando mucho de esa situación interna. Es muy importante esto, tener en cuenta que dentro de la mitología, cuando hablamos de esta situación de Perséfone como una diosa que toma algunas características de lo que son las grandes diosas oscuras o las diosas que nos conectan con el misterio de la vida, Perséfone dentro de la mitología fue una diosa que ayudó, ¿sí?, a muchos héroes y a muchas heroínas también a poder completar sus tareas, ¿sí?, a poder integrar justamente. Por ejemplo, dentro de lo que es el mito de Psiques y Eros, que nos está hablando de las tareas que debe realizar Psique para poder integrar el Animus, para poder integrar los aspectos masculinos dentro de su personalidad, una de las últimas tareas que ella tiene que cumplir es descender al inframundo y poder pedirle a Perséfone que le entregue dentro de un cofre, ¿sí?, un poco de su belleza. Ese proceso y esas situaciones en las cuales algunos héroes o semidioses tienen que recurrir a la ayuda de Perséfone para poder sortear o terminar de cumplir con sus tareas, justamente nos está dando la pauta de esto, ¿no? O sea que el trabajo con Perséfone y la posibilidad de trabajar y de hacer un trabajo concreto y real, tiene que ver con la conquista y la sabiduría, ¿sí?, del mundo interno. Es aquella que nos aporta los conocimientos de los misterios y aquella que puede acceder, que nos puede hacer acceder a lugares del alma que todavía no hemos trabajado o que no hemos iluminado. Entonces es muy importante también tener conciencia de esto y poder diferenciar. La Core Perséfone, que tiene un aspecto, como decíamos, aniñado y que está en un estado de simbiosis muy profundo con su madre y que es necesario que elabore, ¿sí?, ese complejo materno, y un estado diferente cuando hay un descenso al inframundo, ¿sí? Ese descenso, como decíamos, va a conllevar un proceso de integración de las sombras, va a conllevar un aspecto de integración del aspecto masculino, que cuando está en un estado core suele estar muy desordenado, ¿sí?, no hay contacto consciente con el ánimus, y un orden de la propia ánima, de toda esa emocionalidad, ¿sí?, de todo ese mundo de sentimientos. Entonces, es muy importante tener presente esto, ¿sí?, que hay dos estadios muy marcados. Ahora vamos a ver algunas cosas también acá. Ay, se me fue esto. A ver. Bien. Es importante también tener presente que esta diosa y este arquetipo, como reina del inframundo, nos puede permitir trabajar y permitir acceder a información de nuestro mundo interior, tanto con mujeres o con personas que tal vez no estén tan familiarizadas con esta energía. Pero al momento de poder realizar un trabajo interno y en el momento terapéutico de tener que trabajar o de tener que buscar en nuestro propio mundo interior, se transforma en una guía, se transforma en un lugar de riqueza, de encuentro con nuestra propia alma. Cuando nosotros vemos el mito, por ejemplo, también de Inanna, si hablamos del descenso al inframundo, Inanna también tiene que hacer un descenso a los infiernos, donde allí se encuentra con su hermana, que era la reina del inframundo, y ella, al descender, allí es castigada a tener que morir. Tiene que despojarse de todas sus vestiduras, se encuentra desnuda y como castigo por haber descendido al reino de los muertos, su hermana decide matarla, decide que muera.
es muy importante también esto de la muerte, ¿no? La muerte simbólica que ocurre cuando hacemos este proceso de descenso. Entonces, es muy importante también tener presente que este descenso puede llevar un tiempo, implica a veces procesos que son dolorosos y que también requieren, por momentos de alguien que nos acompañe, ¿sí? Son es importante ver la depresión o estos procesos de dolor como portales para el crecimiento y una posibilidad de cambio profundo, ¿sí? Una posibilidad de integrar y poder cambiar y poder tomar todo aquello que está en nuestro interior. Algo muy, muy, muy importante. Cuando trabajamos con estas mujeres, es muy normal también que tienen este arquetipo marcado, ver que son mujeres que están muy conectadas además con la intuición, cuando hay un desarrollo de este aspecto de Perséfone, de reina del inframundo, que tienen una gran capacidad además para trabajar desde las terapias o acompañar a otras mujeres también, y por lo general suelen ser mujeres que están vinculadas a este mundo, vinculado a la psicología, ¿sí? A las terapias, a la astrología, y a partir de todo el camino transitado que han realizado con su propio mundo interior, pueden usar todo ello como una guía para acompañar a otras personas, ¿sí? Eh, y bueno, también tener presente que puede darse también en otras situaciones que haya mujeres maduras que todavía están en un estado core. Es importante entender esto, que ese pasaje y esa muerte simbólica no siempre va a estar asegurada, ¿sí? Eso va a tener que ver con el trabajo personal, con el estado de conciencia también de la persona. Si no hubo a lo largo de la vida una elaboración concreta, ¿sí? Y profunda del complejo materno, y no hubo un trabajo de integración del ánimus, podemos encontrarnos con mujeres maduras que están en un estado de core, o con mujeres que han transitado o que han tenido este aspecto marcado en una primera etapa de la vida, pero han realizado justamente este descenso y se han transformado en reinas del inframundo. Y a partir de ese lugar pueden ser guías y, y acompañar a otras mujeres también. Entonces, como terapeutas o como personas interesadas en esta temática, es también bueno ver que para poder guiar a estas mujeres es importante poder ser consciente de los procesos que necesitan, que no siempre hay un mismo momento o que no se puede forzar este proceso, ¿sí? Eh, una mujer que está en un estado core no puede ser forzada a realizar ese descenso en forma integrativa. Puede ser, lo que ocurra es que se den sistemáticamente en la vida determinadas situaciones o aparezcan personajes plutonianos justamente, similares a Hades, que la hagan descender a situaciones dolorosas, que la hagan descender a determinados infiernos, pero eso no implica necesariamente eh, que se dé un proceso de integración y elaboración. El proceso de integración y elaboración de todos estos aspectos implica un trabajo personal, implica un trabajo consciente, ¿sí? Así que también es muy importante tener en cuenta esto presente. A nivel astrológico, también Perséfone tiene que ver con el estado de la luna, ¿sí? La eterna niña, y este aspecto intuitivo, este aspecto que conoce lo inconsciente, y con Luna Plutón, obviamente, porque bueno, Hades y lo plutoniano tiene que ver con los descensos al inframundo, ¿sí? Ese aspecto de profundidad, ese aspecto de transformar lo doloroso, ¿sí? En un recurso. Así que es un arquetipo muy importante para las mujeres, es un arquetipo que nos conecta con toda la profundidad, ¿sí? De nuestro mundo interior y la capacidad de cambio. Puede que haya mujeres que no tengan este arquetipo tan marcado en su personalidad, pero bueno, como les decía hace un rato, cuando hay una necesidad de realizar un cambio profundo y hay una necesidad de poder integrar aspectos internos, es muy positivo trabajar con el arquetipo de Perséfone como reina del inframundo, ya sea desde la imaginación activa, ¿sí?
ya sea desde la arteterapia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando simbólicamente hacemos un descenso al inframundo? ¿Con qué nos encontramos allí? ¿Qué símbolos aparecen? ¿Cómo se presenta esa información? Si hacemos un trabajo a través de la imaginación activa, si trabajamos con los símbolos, si invitamos a otras mujeres, ¿sí? Bueno, yo que trabajo también con círculos de mujeres, tal vez hay mujeres que son del tipo Atenea, ¿no? O sea, nada que ver, súper mentales, súper racionales, pero hay un momento en el cual esas mujeres necesitan hacer una integración de su propia ánima y de todo el mundo emocional. Y necesitan indagar en qué aspectos de su mundo interior tienen que profundizar, cómo llegar allí. Y en esos momentos es muy interesante poder trabajar con este arquetipo. Por lo general, eh, cuando no hay tal vez un contacto tan profundo con la propia ánima, y hay algunas mujeres que están más conectadas con su propio ánimos, es un poco, les cuesta un poco, o parece un poco terrorífico, ¿no? Esto de, bueno, me voy a encontrar con la reina del inframundo, pero es la que me va a llevar a este proceso de individuación, es la que me va a llevar a este proceso de integración. Por eso es tan importante tenerlo presente y poder tenerla como una diosa guía, ¿sí? Como un arquetipo guía que nos va a llevar a trabajar y a integrar nuestro mundo interno, ¿sí? Eso también es muy importante. Dentro de la tradición, el mito de Perséfone y de Demeter, que era su madre, estaban fuertemente vinculados a los misterios de Leucis, ¿sí? Eh, Justamente tiene que ver con esta riqueza que tiene este mito y la relación que se da entre estas dos diosas que son madre e hija, que están hablando de esta necesidad de separación, ¿sí? De poder individualizar esa psique de la madre y poder tomar conciencia de su propia energía, poder integrar los distintos aspectos, ¿no? Por los cuales atraviesa una mujer. Y también nos está hablando de la ciclicidad, ¿sí? La ciclicidad y la eternidad del tiempo. Por eso estamos hablando de la granada como un fruto que está ligado a la resurrección, y aquella que descendió a los infiernos y vuelve al mundo de los vivos. O sea que hay una riqueza enorme en este mito, invita un poco a contactar con esto, ¿sí? Esa riqueza de nuestro mundo interior, esa ciclicidad y aquello que necesitamos integrar, aquellos lugares en los cuales necesitamos también poder poner luz, están en sombra, y poder trabajarlos, poder integrarlos. Es un arquetipo muy importante y, y bueno, yo creo que también es importante poder ver esto, ¿no? Que hay un factor que está muy vinculado a esta vulnerabilidad, pero cuando se da ese proceso de elaboración interna, aparecen, ¿sí? Algunos factores que tienen que ver con el ánimo oscura, ¿sí? El contacto con lo misterioso y aquello que me permite realizar cambios, aquello que me permite integrar, pero que va necesariamente a implicar una muerte simbólica, ¿sí? Y esa muerte simbólica, bueno, a veces deviene en procesos dolorosos. Pero bueno, es un arquetipo con mucha riqueza, ¿sí? Y con mucha importancia. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta o hay alguna pregunta del otro lado, Mili. A ver, déjame chequear un momentito y te digo. No, Juliana, hasta ahora no hay preguntas. Bien, entonces, ¿cómo? No te escuché. No hay preguntas hasta ahora. Bien. Bueno, entonces es importante tener presente esto. Vamos a repasar un poquito. Dos estadios muy marcados, que uno es la Coré y otro es Perséfone, la reina del inframundo. Y a nivel clínico, como podemos decir, el arquetipo de lo que va a referirse es de un proceso de integración, ¿sí? Del animus
y una elaboración de complejo materno, ¿sí? Perséfone, cuando es la doncella, está muy marcado este rasgo de complejo materno, de simbiosis, y la muerte, ¿sí? Y esa separatividad de su madre implica un nacimiento de Perséfone como mujer. También el descenso, obviamente, al inframundo va a hablar de la integración de la sombra, ¿sí? Y el contacto con la sexualidad, lo cual tiene, y es vital, ¿sí? Para la integración del psiquismo femenino. Eh, Cuando ella come las 4 semillitas de la granada, también simbólicamente esto va a tener una relación con integración de los 4 factores eh, dentro de la vida sexual y psicológica de la mujer, que son la menarquía, la iniciación sexual, el parto, no necesariamente como un parto físico, sino como la posibilidad de poder gestar vida interna, poder gestar ideas, y la menopausia. Y también hay algo muy importante que tiene que ver con esto, con cuando hay procesos de depresión o cuando hay situaciones de depresión en la vida, poder tomarlas desde la riqueza, ¿sí? Como una posibilidad, ¿no? O sea, la crisis como un portal de cambio, la crisis como un portal para poder encontrar nuevas situaciones, la crisis como un lugar de indagación interior, la crisis como un lugar que me lleva a una muerte simbólica, ¿sí? Eh, Parece simple decirlo, pero es un proceso bastante intenso. Y bueno, el acompañamiento, ¿sí? En ese proceso obviamente es muy importante. Para todas las personas también que trabajan con mujeres, que acompañan esos procesos de descenso al inframundo, al propio mundo interior, trabajar con este arquetipo genera mucha riqueza y aporta mucho también, porque tiene que ver con esto, con la capacidad de integrar, ¿sí? Y la capacidad también de encontrarnos con aquellos aspectos que a veces nos generan miedo, no conocemos, no sabemos cómo hacerlo. Yo, bueno, cuando trabajo con mujeres, la posibilidad, como les decía hace un rato, de trabajar desde lo que es la imaginación activa o la arteterapia, siempre eh, da grandes frutos o también aporta mucha luz al proceso simbólico de la persona. Así que bueno, es algo que realmente aporta mucha riqueza. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, algo que no se haya entendido o alguien también quiere hacer algún comentario. Vos, Mili, ¿me querés hacer alguna pregunta? Me parece súper interesante, Yuli, cómo has armado esta presentación. Sobre todo, me pareció algo interesante y que no me había percatado cuando dijiste que la fruta, la granada, ella la elige, ¿no? No es que se siente engañada por ahí, ¿no? Y que de pronto cae y ya tiene todo este proceso, sino es ir ya con otra mirada y con otro sentido, ¿no? El elegirla y elegir pasar todo este proceso, ¿no? También como que al elegir tienes un mayor porcentaje, aunque sea poquitito, de ir más parada, con más suelo, ¿no? Saber a lo que te estás enfrentando, ¿no? Y de hecho eso también te permite quizás el poder tener más herramientas al momento de empezar, ¿no? Porque ya como eliges, también eliges con qué ir, ¿no? Sí, Con qué trabajar, ¿no? Ujú. Eso me pareció súper interesante que nunca me había puesto a pensar o percatado del mito, ¿no? Es también, como te digo, esa mirada que se tiene que es distinta, ¿no? Es una mirada que va, pero desde la parte así de arriba, ¿no? Ya lo miras desde arriba el problema y no, o el proceso, perdón, y no es como que te revuelca tanto la ola. Si bien ahí nos van a revolcar en el camino las olas, pero tú te lanzas, ¿no? A esa ola, es distinto. claro, justamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es como yo les decía hace un ratito, hay algunas personas que dicen que ella es engañada y ella, sin darse cuenta, come de la granada, pero en realidad
la versión original, ¿sí? Lo que dice es que ella elige comer conscientemente y tiene un sentido, porque ese comer consciente, ese tomar ese fruto prohibido, por así decir, está hablando de la elección de permanecer en un lugar, está hablando de la elección de permanecer en ese mundo y realizar un trabajo, ¿no? O sea, está hablando de la elección también de separarse de la madre. O sea, ese comer de la granada es sumamente importante porque si ella no hubiera tomado ese fruto, hubiera retornado eternamente con su madre y hubiera vuelto a ser la misma niña, hubiera vuelto a ese estado coré de inmadurez y de falta de integración interna y sobre todo de falta de elaboración de complejo materno. Entonces, podemos tomarlo como una primera desobediencia y como esos primeros indicios de que hay una elaboración de complejo materno y también dentro de el psiquismo de la mujer, la importancia, más allá digamos, de este mito, la importancia de la elaboración de este complejo para poder tener un vínculo consciente tanto con nuestro cuerpo como con nuestra propia sexualidad. Eso es algo muy importante también, ¿sí? Para poder acceder a una sexualidad consciente y a un vínculo consciente con nuestro cuerpo, dentro del psiquismo de una mujer es inminente la elaboración del complejo materno. Por supuesto que hay grados, ¿sí? Hay grados de complejo, pero es muy importante para el camino de individuación femenino la elaboración de este complejo y este trabajo de descenso interior. El trabajo de Perséfone y de Inanna tiene que ver con esto, con el proceso de individuación femenino, ¿sí? Con el contacto con la sombra, con la integración con la sombra y con los complejos. O sea, entonces, estamos hablando de una mujer que se transformó en la reina de su propio mundo, una mujer que se transformó en la reina de su mundo interior, una mujer que tiene conciencia de los procesos de muerte y de renacimiento. Por eso yo les decía hace un rato que cuando hay una mujer Perséfone que está, digamos, que tiene un contacto profundo con el arquetipo porque forma parte de su psiquismo y ha hecho todo un trabajo, es muy normal que esa mujer sea guía de otras personas, esté vinculada al mundo del inconsciente, esté vinculada al mundo de lo oculto, ¿no? O sea, al mundo de lo esotérico, al mundo de la sanación, porque ya conoce el camino, porque ya conoce ese camino interno. Entonces es una riqueza y una mirada muy, muy, muy interesante. Ujú. Siempre creo que en este mito se puede profundizar bastante, ¿no? Siempre cuando se han ido tocando estos aspectos he podido ver como que variedad de matices, ¿no? Que cada una le va dando y que se va introduciendo y profundizando, ¿no? Y van saliendo muchos más aspectos, más cosas del trabajo con Core, Perséfone, y ya finalmente, como dices, sale pues como reina de su propio inframundo, ¿no? Exacto, sí, bueno, es la reina del inframundo, aquella, a mí siempre me gusta decir esto, ¿no? O sea, tiene que ver con la conquista del alma, con la conquista del propio mundo interior. Así Ujú. que tanto para individuos o para mujeres que tienen un poco marcado en su psiquismo este arquetipo, eh, es muy importante saber, ¿no? Cómo trabajarlo, pero también es un arquetipo guía. Cuando yo tomo contacto con ese aspecto de Perséfone que deja de ser tan vulnerable, se transforma en un aspecto de guía. Por eso a nivel mitológico también en la odisea y en la aventura de muchos dioses y de muchos personajes míticos, siempre es la que termina de guiarlos y de darles la solución. Así que es muy importante el trabajo con este arquetipo, creo que es un trabajo muy sanador y poder comprender eh, este proceso, ¿no? De descenso, que si nosotros lo vemos también un poco desde lo que es la luz, ¿no? De la psicología analítica de Jung, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con ni más ni menos que el proceso de individuación, ¿no? Que el proceso de individuación, femenino en este caso, nos va a estar hablando de esto, de la integración de la totalidad, ¿no? La integración de la totalidad de la personalidad y de los aspectos que están en sombra.
Así que nos aporta una riqueza muy, muy grande, muy, muy, muy grande en ese sentido. Ujú. Así es, Yuli. Y bueno, para las personas casi siempre nos ven más en diferido por el horario, pero yo creo que si por ahí tienen alguna pregunta, le podemos después pasar a Juliana para que ella pueda contestarles por el chat del Facebook. No hay ningún problema, encantada. Ujú. Muchas gracias, Juliana. Entonces, en No, verdad nos has aportado bastantes nuevas miradas, ¿no? bueno, Del mundo de Perséfone, y muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad. muchas gracias a vos, Mili. Les mando un beso grande a todos. Hasta luego, los esperamos el próximo jueves.